This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. ¿Cómo están? Bienvenidos a Voces que Impactan, acá en CNN Chile Radio Podcast. Es este ciclo de conversaciones con los líderes sociales del Chile de hoy, que están ayudando a través de la innovación a transformar a nuestra sociedad. En estas conversaciones descubrirás cómo se forja el liderazgo auténtico de los protagonistas de la red de impacto de la Fundación Colunga y cómo una idea comprometida con el bien común puede generar incidencia. Porque el verdadero liderazgo no es tener títulos ni cargos, sino movilizar los cambios. Y hoy estamos junto a Rodrigo Bustos, abogado, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, más de 20 años trabajando en defensa de los derechos humanos, hijo del exilio que volvió a Chile en plena transición democrática, expresidente de la FED, también trabajó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, muy cercano a esta problemática. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto estar contigo. Un gusto, Carolina, muchas gracias por la invitación. Y además, hijo de Patricio Bustos, que fue director del Servicio Médico Legal tanto tiempo y un hombre que le dio tanto a Chile en materia de reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos y del esclarecimiento de la verdad. Un recuerdo para tu padre. Muchas gracias, Carolina. Hace poco se cumplieron 7 años de su fallecimiento. 7 años de la muerte de Patricio, que era una gran persona. Bueno, y que me imagino que ha dejado en ti también mucho de esta impronta del mundo de los derechos humanos y del vínculo. Cuéntanos, porque tú has tenido, digamos, distintas paradas en tu trayectoria, ¿a qué se dedica Amnistía Internacional hoy en Chile? Si consideramos que además hay instituciones que son propias de nuestro ordenamiento que velan también por los derechos humanos. Bueno, Amnistía Internacional es una organización a nivel global, un movimiento que trabaja por la defensa de los derechos humanos desde hace 63 años. Surgió en Inglaterra inicialmente por un abogado inglés que empezó a enviar cartas a distintos gobiernos en casos de presos de conciencia, en esa época en Portugal, después en Sudáfrica. En Chile llevamos 41 años de historia, se creó la oficina en periodo de la dictadura civil-militar. Alguien que fue muy importante tanto en Chile como a nivel global en Amnistía fue el abogado José Salaquet Daer, que también falleció hace algunos años. Y bueno, Amnistía Internacional desde el periodo de la dictadura civil-militar hizo un trabajo obviamente sobre Chile, hizo una misión de crisis, después todo un trabajo, por supuesto, durante ese periodo respecto a todas las personas que estaban encarceladas por ser disidentes al régimen de Pinochet. Muchas personas recordarán también que cuando fue el primer año de la transición a la democracia, Amnistía hizo un concierto. Sí, ¿cómo olvidarlo? Que se llamó Desde Chile, un abrazo a la esperanza, donde vinieron Sting, Sinéad O'Connor, Tracy Chapman, Peter Gabriel, muchos y muchas, también Congreso, Inti Illimani, justamente para dar esa luz de esperanza después de todos esos años de horror. Para entender que la democracia tenía que implicar también cultura, música y en el fondo poder construir una sociedad de manera más democrática. Y recuperar la alegría, la felicidad, el bienestar, en fin. Así es. Rodrigo, tú dices que la promoción de los derechos humanos o los derechos fundamentales están bajo amenaza y que han avanzado narrativas muy antiderechos humanos. ¿Por qué consideras tan urgente abordar este retroceso y más bien de qué manera se puede abordar? Efectivamente hemos planteado que estamos en un momento muy complejo. Te lo diría por dos cosas especialmente. Una es que este sistema internacional que se construyó después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto también que se produjo en ese periodo, ese sistema que se creó precisamente para abordar que no ocurrieran más ese tipo de atrocidades, que el nunca más de la Segunda Guerra Mundial fuera real. Hoy día está muy frágil. Hemos observado, según nuestras palabras, un genocidio en directo en Gaza y en general el sistema de Naciones Unidas está muy cuestionado por el mismo gobierno de Estados Unidos y por muchas otras potencias a nivel mundial. Y por otra parte, han avanzado mucho, sobre todo en los últimos 10 años, narrativas, relatos que cuestionan la idea misma de la universalidad de los derechos humanos, especialmente respecto de algunos grupos de la población, personas, por ejemplo, que están presas o personas inmigrantes, refugiadas.
Y la verdad, eso es muy complicado porque de alguna forma nos implica retroceder a algunos avances mínimos civilizatorios que creíamos que quizá ya no se iban a volver a discutir. ¿Y de qué manera se puede combatir activamente este tipo de discursos cuando desgraciadamente vemos que empiezan a tener resonancia en la sociedad? Yo diría que es complejo y que hay que darle vuelta a las mejores estrategias. Hemos escuchado mucho en los últimos años y en los últimos meses y semanas todo tipo de relatos, a veces de autoridades políticas respecto de la inmigración, por ejemplo, en nuestro país. Hace pocos días o semanas ha habido parlamentarios que han planteado que quisieran poner a todas las personas que vienen de Venezuela en un barco y llevarlas de vuelta, independientemente si son niños, niñas, personas adultas mayores, si son personas que requieren refugio, porque en Venezuela hay una crisis de derechos humanos. Entonces, entendiendo que la inmigración genera dificultades, tenemos que ver de qué manera contrarrestamos ese tipo de discursos. Y tú me preguntas, ¿cómo lo podemos hacer? Yo hace poco estuve justamente por la pasantía que pude hacer gracias a Colunga en Italia y pude conocer la experiencia de un barco de la Organización Mediterránea, que es el principal barco en Italia que salva vidas de personas que están muchas veces en embarcaciones muy precarias, escapando de lugares donde hay mucha violencia, y en esa embarcación, que es bastante pequeña, han logrado salvar más de 3.000 personas en 10 años. Y muchas veces han sido bebés de algunas semanas. Y cuando yo estuve allá, justo esa embarcación llegó a Nápoles, y estuvieron una semana y pudieron ir niños, niñas de colegios, personas adultas mayores, a veces de más de 90 años, que querían conocer el barco, la tripulación, ver los videos de cómo habían salvado a personas, niños, niñas. Entonces, muchas veces perseguidos también por el propio gobierno, ¿no? Por supuesto, y de eso también te quiero comentar. Pero eso nos muestra que la educación, la promoción en derechos humanos, a veces no solo la denuncia, sino la promoción, la educación, es fundamental para generar esa cultura respetuosa de los derechos humanos. Y tú me dices, esos tipos de barcos, ese tipo de organizaciones son a veces amenazadas o cuestionadas por los mismos gobiernos. Y hay un cura en Italia que se llama Mattia Ferrari, muy cercano era al Papa Francisco, que él tiene una frase y dice: la solidaridad se ha ido convirtiendo en algo subversivo. De hecho, él, siendo alguien que ayuda a este tipo de organizaciones, ha estado interceptado su teléfono precisamente por ese trabajo en favor de los migrantes. Y la verdad es que es un tiempo donde al parecer la solidaridad se convierte en algo que implica resistencia, implica ir en contra de cierto sentido común hoy en día, en Italia, en Chile y en otras partes del mundo. Cuéntanos del tipo de liderazgo que es necesario ejercer o que a ti te ha funcionado durante tu trayectoria en el mundo de los derechos humanos. ¿Qué es lo que funciona a tu juicio para atraer voluntades y para colaborar con otros organismos y con otros actores de la sociedad? Yo creo que se requiere, por cierto, tener disposición a veces de incomodar. El discurso de derechos humanos puede incomodar. Hoy en día, lamentablemente, incomoda a muchos gobiernos que son contrarios al marco de los derechos humanos. Pero también se requiere capacidad de escucha y de diálogo. Es fundamental porque quienes trabajamos en el mundo de derechos humanos no sacamos nada hablándonos a nosotros mismos, a nosotras mismas, sino que tenemos que tener la capacidad de convencer a otros y a otras. Entonces, yo, por ejemplo, Carolina, cuando voy al Congreso por la discusión de distintos proyectos de ley, intento buscar los mejores argumentos para poder dialogar y empatizar con quienes piensan distinto a mí, porque uno no saca nada solo quedándose en una batalla de trinchera respecto de lo que pensamos, más aún hoy día respecto de quienes defendemos los derechos humanos. ¿Y resulta? Resulta a veces. Debe ser frustrante, ¿no? Es frustrante muchas veces, pero hay que seguir. Hay periodos donde probablemente es más difícil trabajar en derechos humanos que otros
periodos porque hay gobierno, hay una parte de la población a la que no le hace sentido. No sé si recuerda, por ejemplo, Carolina, cuando fue el incendio en la cárcel de San Miguel. Por supuesto. Hace 15 años. Del 2010. Murieron 81 personas. Y si uno se metía en internet a leer los comentarios de personas respecto a esa noticia, uno veía comentarios realmente desalmados, podríamos decir, donde se decían frases como Gendarmería no sabe que la basura no se tiene que quemar, o cuestiones de ese tipo. Entonces, hay momentos donde tenemos que tratar de convencer. El marco de derechos humanos tiene, por un lado, un énfasis en obligar, porque por supuesto no se trata de que las convenciones de derechos humanos sean papel mojado que no se cumpla. Pero por otro lado hay que convencer. Y estamos en un periodo histórico donde es fundamental hacer ese trabajo, muchas veces de hormiguita, muchas veces de resistencia, que puede ser frustrante, como dices tú, pero de intentar hacerle sentido a las grandes mayorías. Hablemos nuevamente de niñez. ¿De qué manera tú crees que los organismos de la sociedad civil pueden promover el bienestar de la niñez específicamente desde el tercer sector, pero más específicamente en la promoción de los derechos humanos? Bueno, sin lugar a dudas, los niños, niñas, adolescentes son personas que muchas veces están en una situación de vulnerabilidad. Mucho se ha hablado en Chile en los últimos 10, 15 años de quienes están en residencia del entonces Sename, donde todavía hay mucho que hacer respecto a esos niños, niñas, adolescentes que están bajo protección del Estado. Pero yo te diría, Carolina, que más allá de esa población específica, donde todavía hay mucho trabajo que realizar, también lo ideal es que todas las organizaciones y el Estado, cuando tiene políticas respecto a la infancia, sean políticas en una lógica interseccional. ¿Qué significa esto? Que haya una preocupación respecto de quiénes son niños y niñas migrantes o solicitantes de refugio, de quienes tienen alguna disidencia sexual, de quienes niños y niñas tienen alguna situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque en el fondo esos niños y niñas y adolescentes están aún más en situación de vulnerabilidad, y eso muchas veces todavía en nuestro país se olvida o no se tiene en cuenta en las políticas públicas. Estamos en un año electoral. ¿Crees que, por lo que hemos visto hasta ahora, los candidatos o las candidatas se están recogiendo la importancia de la promoción y la defensa de los derechos humanos? ¿Lo has visto en sus discursos, en sus programas? ¿Cuán urgente crees que esa dimensión esté incorporada? Para serte sincero, en general creo que hemos escuchado más bien afirmaciones que van en contra del discurso de los derechos humanos. Ha habido candidatos y candidatas que han hablado en favor de reponer la pena de muerte para delitos comunes, que recordemos se terminó con esa medida en el gobierno del presidente Lago Escobar. Hay candidatas que han hablado de que era inevitable que se cometieran ejecuciones durante la dictadura civil-militar. Hay candidatos, no necesariamente presidenciales, sino parlamentarios que han hablado de la migración de manera muy estigmatizadora. Por lo tanto, la verdad es que hasta ahora el marco de derechos humanos, que todos y todas quienes van a ser autoridad en Chile debieran tenerlo arriba de la mesa, ha estado bastante ausente. Y nuestro llamado, por supuesto, a considerarlo y a considerarlo en sentido amplio. Por supuesto, yo no me refiero solo a las violaciones de derechos humanos del periodo de la dictadura civil-militar o del estallido, porque a veces se centra los derechos humanos en aquello, pero derechos humanos también son los derechos económicos, sociales, culturales, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en un periodo en que estamos en una crisis climática, que hay escasez hídrica en algunas regiones de nuestro país. Todo eso es un marco de derechos humanos que nuestro llamado a los candidatos y candidatas a la presidencia y al Parlamento es que lo tengan arriba de la mesa. Y por último, desde tu experiencia de vida marcada por el exilio, tu trabajo defendiendo los derechos humanos, ¿cuál es tu mensaje para otros líderes sobre cómo podemos trabajar juntos, Estado y sociedad civil, para construir un Chile donde los derechos humanos tengan el rol que deben tener como una sociedad civilizada?
Lo primero es que en estos momentos, en estos periodos donde el discurso de los derechos humanos le hace menos sentido a gran parte de la población y hay estados, gobiernos que derechamente impulsan leyes o políticas contrarias a avances civilizatorios mínimos, es fundamental que quienes creemos en los derechos humanos, por ejemplo en la sociedad civil, actuemos articuladamente. La verdad es que no nos podemos dar el lujo de trabajar por separado, por eso iniciativas como esta de Colunga, de generar una red de impacto, y toda otra iniciativa desde la sociedad civil para justamente instar al Estado, instar también a las empresas que respeten los derechos humanos, es fundamental. Hay que trabajar en conjunto porque si no probablemente sigan avanzando leyes o prácticas atentatorias de los derechos de las personas más vulnerables de este país. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Carolina. A ustedes hasta la próxima. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.